Namaste, buenas noches. Ya invitamos a nuestro maestro. Hola maestro, namaste. Namaste, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, gracias por estar aquí, ¿Cómo estás? maestro. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes, Gurús de Europa. Bueno, me gustaría como siempre hacerle su introducción. Nuestro maestro Shani Shakti Ananda. Él ha sido formado desde muy pequeño en todo lo que es enseñanzas místicas, tanto del hinduismo como del budismo y de nuestro cristianismo. Y también es sanador holístico y más allá de su formación, él en carne propia, muchas de las cosas que él enseña, pues eh, es algo que es más vivencial, ¿no? Entonces va mucho más allá. Y su nombre en sánscrito, Shani Shakti Ananda, significa la fuerza consciente encarnada en el Señor del Sábado que redime a las almas llevándolas hacia la dicha suprema. Y bueno, maestro, de verdad que encantada de otra vez hacer un live con usted. Es un honor y es una gran Para mí alegría. también. Y bueno, a ver, en el último live que hicimos, rozamos muy brevemente un tema que es gigante, que es el desapego. Sí. Y bueno, es un tema que a mí personalmente me toca mucho y bueno, yo quería preguntarle a usted, como todos sabemos y repetimos en los distintos lives, tiene muchísimos escritos en su blog y muchos videos también que están al público. De hecho, sobre este tema hay algunos videos, pero bueno, así en vivo me gustaría hablar primero con usted y si nos lo permiten, pues hacer preguntas más hacia el final para que usted nos hable un poquito sobre este gran tema del desapego. Yo, por ejemplo, le preguntaría el desapego, o mejor dicho, el tema de los apegos puede ser algo que usted ha nombrado, tanto hacia cosas buenas como hacia cosas malas, ¿no? Entonces Sí, no sé si nos puede hablar un poco sobre tanto de un lado claro que como del sí, otro. claro que sí. Fíjate, a lo mejor, a lo mejor voy a adelantar alguna pregunta que tienes. Esto no está planificado. No, Siempre vamos a definir un poquito lo que puede ser apego, ¿no? perfecto. O, como yo siempre digo, lo que no es apego. Yo no sé por qué tengo esa costumbre que a lo mejor no es muy académica de definir primero con lo que no es. Fíjense, el apego no es, o el desapego no es dejar de tener cosas. ¿Ok? Esto es categórico y es indispensable entenderlo, porque muchas personas dicen, yo no tengo apego al dinero. Y yo digo, claro, porque no tienes dinero. ¿Sí? Yo no tengo apego al sexo. Claro, porque no tienes pareja sexual. Entonces, no se puede definir el desapego como una carencia de algo. Cuando una persona va a desarrollar el desapego, no te tienes que quitar cosas. ¿Qué es el desapego? ¿O qué es el apego? El apego, yo lo pudiera, estoy al vuelo, voy a tratarlo de definir bajo un contexto general que estamos acá. El apego es la dependencia paralizante a algo. Eso me lo tienen que anotar porque tengo que sacar un cartel con eso. El apego es la dependencia paralizante a algo. ¿Ok? ¿Paralizante en función de qué? En función de lo que sea. Cuando hablamos de apego o desapego, y aquí voy a entrar en la respuesta en lo que me pides hablar. Cuando hablamos del apego o del desapego, lo estamos enmarcando en un contexto espiritual.
Si bien tiene alusiones también humanas, también lo pudiéramos hablar. Lo que me toca a mí es hablarlo dentro de un contexto espiritual. Entonces, lo paralizante se tiene que asociar a lo espiritual. Otro concepto tangencial que tenemos que manejar es el ser espiritual. El ser espiritual es un camino, es un esfuerzo continuo. Cuando entonces hablamos del apego como esa necesidad paralizante de algo, es paralizante de ese camino espiritual, de ese esfuerzo espiritual. Ya estamos empezando a entender cosas. Cuando estamos hablando del apego, es cuando tú tienes una necesidad que no te deja transitar tu camino espiritual, que te paraliza ante el camino espiritual que tú tienes que recorrer. Eso es el apego, punto. ¿Okay? Cuando se dice que tienes que superar los apegos, es que tienes que superar aquellas cosas que te frenan en tu relación con Dios, en tu intención de acercarte cada vez más a Dios. Eso es apego. ¿Okay? Y si entendemos eso, podemos entender lo que voy a tratar de explicar ahora, por lo que tú me estás preguntando. Nosotros no solo le tenemos apegos a las cosas terrenales que nos pasan. ¿Qué pudiera ser el apego a las cosas terrenales? Son las cosas terrenales que que las necesitas tanto que te paralizan en el camino hacia Dios. Creo que me estoy explicando correctamente, si no me dices, Virginia. Sí, maestro, claro. Entonces, que sí. Es las necesidades que tú tienes de asuntos terrenales que te impiden hacer el esfuerzo hacia Dios. Eso es apego. Muchas veces definimos, sí, a las cosas buenas de la vida. Está bien, porque si una persona se afana mucho, se esfuerza mucho, disfruta mucho de las cosas buenas de la vida, no estoy diciendo que no las disfrute, estoy diciendo que las disfruta mucho, estoy diciendo que se vuelve una necesidad casi obsesiva de disfrutar la vida. Si una persona tiene una necesidad obsesiva de disfrutar la vida, probablemente tenga apego. ¿Por qué? Porque toda su fuerza, todas tus intenciones, todas sus energías va a estar en disfrutar de la vida. Y tú tienes una energía. Tú tienes que ver hacia dónde la diriges. Puedes dirigirla mitad y mitad, una fracción hacia lo terrenal y una fracción hacia Dios. Pero muchas personas con apego, toda esa energía la dirigen hacia lo terrenal. No les queda energía para dedicarle a Dios. Eso es un apego. Pero fíjate que, ahora vengo, no solo a las cosas buenas disfrutables, también a las cosas complicadas uno se puede apegar. Cuando uno tiene un problema, voy a poner simplemente un ejemplo. Cuando uno tiene un problema y la mente se aboca a ese problema y se aboca de manera obsesiva, y ojalá que la mente pudiera resolver todos los problemas, generalmente no es así. La mente se obsesiona cada vez que no puede resolver algo. En cambio, la mente es media loca, suena raro, porque la mente, en cambio de darse cuenta, espérate, yo no lo puedo resolver, ella insiste más cada vez. ¿Okay? Ella no se da cuenta cuando no puede resolver un problema. Entonces, los problemas graves, muchas veces se vuelven eso obsesivo en el cual tú implicas todas tus energías y te olvidas de Dios. Valga la acotación. Acordarse de Dios no es pedirle que te sane. Eso es otro asunto, ¿no? ¿Okay? Eso no es acordarse de Dios, eso es tener un Dios utilitario que le llama para que te venga a hacer algún servicio. Eso es triste. Sí, ¿okay? el símil que usted hace con el genio de la botella, maestro, que a mí me encanta, porque es así.
Muchas veces tenemos a Dios como el genio de la botella, y cuando tenemos un problema frotamos y esperamos que Dios aparezca para ayudar. Esa es una relación triste con Dios. Sí. Pero bueno, entonces, las cosas malas también secuestran nuestra energía. Las cosas malas son terrenales. Secuestran nuestra energía, y como no podemos dedicar energía para perfeccionar nuestra relación con Dios, y eso es ser espiritual, como no podemos, repito, no podemos utilizar casi ninguna energía para perfeccionar nuestra relación con Dios, definimos que eso nos crea apegos terrenales. ¿Okay? Entonces, como tú bien dices, no solo las cosas buenas nos crean apegos, ¿sí? Las cosas complicadas también. Las cosas complicadas nos hacen olvidar de nuestra responsabilidad de honrar a Dios. ¿Okay? Nos llevan tanto hacia lo terrenal, de forma triste, pero nos llevan tanto hacia lo terrenal, que Dios queda simplemente en un segundo plano. O queda simplemente para pedirle para que nos haga algún milagrito. Complicado. Ya, maestro. Sí, porque es que uno automáticamente cuando hablamos de apegos lo asocias con lo bueno, pero qué importante lo que está diciendo, que lo malo Yo también, diría o lo complicado, mejor dicho. sí, con lo complicado, sí. Yo diría que a veces tenemos más apego a lo complicado que a lo bueno. Nos quedamos más pegados, ¿verdad? Sí, eso, Con los nos quedamos más problemas. pegados. Lo que pasa es que tampoco tenemos más cosas complicadas que buenas, en realidad, ¿no? Sí, Pero sí. tenemos más oportunidad de quedarnos pegados en las cosas complicadas que en las cosas buenas. Pero sí. ¿Sí? Y es eso, ¿no? El apego se define, apego al dinero, apego, no, ojalá fueran esos solo los apegos. Claro. El apego a las preocupaciones es un gran demonio. Te Sí, quedas maestro. literalmente pegado. Sí. Pudiéramos hacer un símil lingüístico medio tonto, con el apego, te quedas pegado Sí, a las situaciones complicadas. sí, es así. Maestro, también hay en un video suyo que el nombre del video creo que es algo así como espiritualidad, la espiritualidad y el lujo, ¿no? Ajá. Sí, allí usted habla un poco de, porque hay como una confusión con que, bueno, si uno es espiritual, entonces deberíamos de no tener como muchos bienes materiales o hasta vivir en cierto nivel de pobreza. Y a mí me Sí, gusta mucho eso porque también amplía el concepto del apego, que es un poco lo que usted estaba diciendo al principio, ¿no? Que es esa relación perdón, maestro, con el lujo o con ese tipo de cosas, ¿cómo se manejaría de una forma, digamos, sana o acorde a lo espiritual? perfecto. Vamos a volver a tomar un poquito lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, tú tienes toda la razón. Muchas veces las personas pobres con carencias económicas dicen, bueno, ellas no están apegadas. No están apegadas al dinero, porque no lo tienen. Pero pueden estar apegados a los problemas que trae la carencia de dinero. O sea que en la pobreza puede haber muchísimo apego. Muchísimo apego. ¿Ok? Entonces, ampliando y diciendo correctamente como lo acabamos de decir el término de apego, ¿no? Pero fíjense, voy a retomar otra vez el término. Ay, por favor, anótenmelo. Ya se Sí, me olvidó. El yo término. lo anoté, yo lo anoté. Sí. Gracias. El término del apego. De la ¿Cómo es dependencia esa? paralizante, ¿no? Exacto. La dependencia o la necesidad paralizante a algo. Paralizante como paralizante de tu camino espiritual. Por lo tanto, una persona puede tener dinero. Una persona puede tener lujos. Una persona puede tener bienestar. Un bienestar incluso ostentoso. Si eso no lo frena en perfeccionar su relación con Dios,
esa persona no tiene apego. Ok. Es así de sencillo. Qué Es así importante, de sencillo. maestro. Cualquier persona puede tener, no sé, una belleza física natural o trabajada. Y eso pudiera parecer que tiene apego a la notoriedad, a lo terrenal. No. Si esa persona con esa belleza física, el hecho de ser bella no la frena para perfeccionar su relación con Dios, pues que Dios le bendiga la belleza. El dinero, una persona, repito, puede tener mucho dinero. Si ella puede, a pesar de tener mucho dinero, dedicar parte de su energía a perfeccionar la relación con Dios, esa persona no tiene apego, a pesar de que tenga dinero. En ese caso, que Dios le bendiga su dinero, que Dios le bendiga su fortuna. ¿Ok? Entonces, cuando esto, ojo, Virginia, tú lo sabes, y muchos de los que nos están viendo lo saben, estos son conceptos eminentemente espirituales. Exacto. ¿Okay? Cuando esos conceptos, sin ser partícipe de un escenario de crecimiento espiritual, se tratan de explicar desde lo terrenal, se pueden llegar a tergiversar mucho, o se pueden llegar a entender de forma incompleta. Lo que tú decías un poquito, la gente dice que cualquier persona espiritual tiene que vivir en la miseria. Tiene que ver eso. Puedes tener dinero, pero si eso no te frena vuelvo a decir la frase, perfeccionar tu relación con Dios, pues disfruta de tu dinero, de tu bienestar, de tu belleza, de tu inteligencia, de tu capacidad de hacer negocios, disfrútalo. Parte de lo que el universo te dio, porque no vas a quitar. Otra cosa diferente es, voy a entrar en aguas profundas. Cuando una persona tiene un don no. Cuando una persona tiene características o facultades humanas y el universo se da cuenta que si esas facultades se desarrollan, la persona la aleja de Dios, a lo mejor el universo no hace que esas facultades aparezcan. ¿Cuántas personas? Voy a decir algo muy general, discúlpenme. Generalizar nunca es bueno. Lo voy a decir como un ejemplo al aire. No quiere decir que se aplique a todo el mundo. Una persona que trabaja y se esfuerza y trata de salir adelante y nunca tiene dinero. Yo pudiera pensar que el universo lo necesita así, porque si le diera dinero se olvidara de Dios. Es un pensamiento medio loco. No. Pero existen entre las probabilidades de que eso sea así, ¿no? Ya. ¿Ok? Fíjate que voy a tomar, Virginia, y valga este escenario público, para recordar una frase que se los recordaba a ustedes en el chat hace días. Que revisando uno de los primeros libros, de los pocos que logro conservar, que me dio mi primera maestra cuando yo era muy niño, y lo estaba revisando con mi hija. Y abrimos una página. A mí no me gusta ese ritual de abrir una página de un libro, pero hay que te dice, no, los libros hay que leerlo bien. Pero abrimos la página y los dos vimos un párrafo, una oración. Wow, que nos quedamos así. El libro, confieso, era sobre magia blanca. Sí, magia blanca. Y decía, antes de pedirle algo a Dios, pregúntate por qué Dios no te lo daría. O sea, que realmente Dios puede no darte lo que pides. Y eso va
en contra de él. Voy a poner una metáfora sencilla. Un papá y un niño. Un niño tiene que cumplir con su obligación, que es estudiar. Pero el niño le pide una consola de juego al papá. Si el papá sabe que al niño tener la consola de juego va a dejar de estudiar, ¿tú crees que el papá se la va a dar? No, para nada. Sí. En absoluto. Dios es exactamente igual. Si Dios ve que con lo que tú pidas, sea lo que sea, te va a crear apego, No te lo dan. te va a alejar de él o va a evitar que te acerques a él, probablemente Dios opte por no dártelo. Porque para acercarse a Dios tenemos que vencer los apegos. Dios no es loco para darte algo que te vaya a crear apego. Ya. Hasta ahí lo dejo. Me dejó sin palabras. Sí. Qué bueno, maestro. Sí. Entonces el apego al lujo, el apego al lujo solo existe si eso te resta energía para entregarse a Dios. Y no disfruta todo el lujo que tengas. Sí, maestro. De verdad me quedé en blanco. Sí, qué bonito. No, esa metáfora son buenas. Sí, 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 sí. Sí. Yo también me estaba preguntando, maestro, por ejemplo, si uno, es una pregunta un poquito rara y discúlpeme. Hay cosas que nos hacen bien, ¿verdad? Para nuestro ser integral y cosas que usted principalmente recomienda y hasta nos pide cuando somos discípulos suyos, ¿no? Pueden haber algunas de esas cosas que uno se apegue, entonces pierda el sentido de lo espiritual. O, por ejemplo, no sé si me entendió la pregunta sin... Creo que sí, pero vuelven a hacer para ver. Ok, es posible que uno, dentro de un escenario de crecimiento espiritual, donde, por ejemplo, hay ejercicios espirituales, hagamos algún ejercicio de tal forma que lo transformemos en vez de algo que nos ayude a crecer espiritualmente, se convierta como en un apego y pierda el sentido. Sí. Te lo voy a responder con otra metáfora. Okay. Vamos a suponer el mismo papá. A lo mejor ahorita no es papá Dios, sino es el maestro. Estamos hablando de discípulos. Hay un papá que ve que el hijo, para que salga bien en sus estudios, necesita una computadora. Y el papá le permite tener una computadora. Eso es similar a un maestro espiritual que se da cuenta que uno de sus discípulos necesita algo, una enseñanza, un escenario, un ejercicio espiritual, para que pueda acercarse más rápido a Dios. Pero el papá que le da, le facilita por su bien a ese niño la computadora. Resulta que el niño lo utiliza para meterse en internet, para ver pornografía, para ponerse a jugar, y le da otro uso a la computadora. El niño, además de usarla, a lo mejor sí la termina usando para sus estudios, pero empieza a enfocarse en otras cosas que no le ayudan, que para eso no fue dado la computadora. ¿Okay? En un discípulo también pasa eso. Ciertos escenarios, ciertos ejercicios, el mismo Seba que se hace al gurú, cuando el maestro le permite hacer, a veces el discípulo cambia la motivación
de hacer eso. Y en cambio de servirle para salir bien en su crecimiento espiritual, lo empieza a terrenalizar más. ¿Ok? Tristemente sí pasa. Un buen papá se arriesga. Si el hijo necesita la computadora, se la compra. Puede estar supervisando por un tiempo, pero llega un momento que tiene que confiar en el hijo. ¿Ok? El maestro tiene que, en un momento dado, tiene que darle los escenarios, tiene que darle la enseñanza, tiene que darle esa confianza al discípulo. Y ya. Pero es muy humano que eso se pueda voltear hacia lo terrenal y se creen apegos. Y eso frene al discípulo en su perfeccionamiento de la relación con Dios. Sí ocurre. Más de la metáfora no puedo decir nada. Muchas gracias, maestro, por su respuesta. Maestro, ¿y el apego tiene también que ver con las expectativas? Sí. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Sí. De hecho, el apego es el término. Las expectativas es el apego a los resultados. Ok. ¿Sí? Okay. El término espiritual real es apego o desapego. Cuando ese apego no es a cosas materiales, sino apego a los resultados que nuestras acciones tienen que producir. Entonces empezamos a hablar de esto. Sí. Tú puedes llamar expectativa o puedes llamar apego a los resultados. Ok, perfecto. Esa es otra cosa que no es evidente. Porque todo el mundo sabe que se tiene que esforzar para conseguir cosas. Eso es verdad. Pero lo puedes hacer sin expectativa o con expectativa. La mayoría de las personas no entienden. Más de una vez me han dicho, ya va, pero ¿cómo yo me voy a esforzar algo sin tener expectativas de conseguir el resultado? Haciéndolo, ya está. La lluvia. La lluvia sirve para que las maticas tomen humedad y las semillas germinen. La lluvia tiene expectativa. No. La lluvia cae. Que germinen las plantas o no, eso es cuestión de las plantas. No es cuestión de la lluvia. Si uno tiene que hacer algo, si a uno le toca como rol de vida hacer algo, lo haces y ya. Es tu rol. Lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien. Eso es lo que te toca. Que si da el efecto que tú pensabas o no, muchas veces eso escapa de lo que uno hace. Tu compromiso es hacer lo que tienes que hacer bien. Permítame, Virginia, permítame todos una anécdota personal. Mucha gente no sabe que me está viendo, que de profesión yo soy ingeniero electrónico, de muchos años, proyectos importantes, proyectos de tecnología importantes. Y me tocó muchísimas veces, ser gerente de proyectos. Cronograma, recursos, tiempo, recursos de personal, recursos humanos, recursos de dinero, llevar las tareas, la consecución de tareas, las prelaciones, que no se atrase, camino crítico, todo lo que hace un gerente de proyecto. ¿Okay? Y muchas veces mis superiores me decían, no, hay que asegurar
que este proyecto salga en el tiempo preciso. Porque si no, no nos van a pagar. Yo me reuní con mi superior y les decía, no, a mí, como gerente de proyecto, me van a pagar por la gerencia del proyecto, no por el resultado. Yo les aseguro que el dinero que están invirtiendo, con el dinero se van a hacer todo lo que se tiene que hacer de forma perfecta. Eso es lo que hace un gerente de proyecto. El resultado no lo sé. Claro. Eso que yo, espérate. ¿Qué pasa si el dólar de repente cae? ¿Lo controlo yo? No. ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Controlo yo? Bueno. ¿Qué pasa si una empresa de tecnología de la cual nosotros dependemos se va a la quiebra? ¿Lo controlo yo? No. Yo voy a controlar mi proyecto, mis recursos, y por eso me van a pagar. No porque se termine a tiempo o no. Para muchos gerentes que están aquí les puede parecer una locura. Créanme, yo tengo bastante experiencias como gerente de proyecto. Y jamás nadie me pudo decir ni esto. Muchos de los proyectos no se dieron en el tiempo preciso. Cuando me reclamaban, yo lo que decía era, aquí está todo lo que se hizo, cuánto se hizo, cómo se hizo y las medidas que tomé. Lo siento si no se dio. La vida es así. Cuando nosotros queremos un resultado, nosotros tenemos que gerenciar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestras debilidades, y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Pero el resultado jamás lo vamos a conseguir. El resultado jamás lo vamos a asegurar, quise decir. Exacto. Tú puedes vivir así, haciendo lo que te toca y muy bien, y no tienes expectativa. Otra cosa es hacer lo que estás haciendo medianamente bien. ¿Por qué? Porque las ansias te están comiendo en las expectativas. Una persona que rige su vida con menos expectativas, con menos apego a los resultados, es muchísimo más eficiente. La probabilidad de éxito en una persona que rige su vida sin expectativas, sin apego a los resultados, la probabilidad de éxito es muchísimo mayor. Y también la gente me dice, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo tú vas a hacer algo sin esperar y te va a ir mejor? Sí, es un asunto energético. Yo no estoy gastando mis energías en la preocupación. Estoy gastando mi energía en lo que tiene que hacer. Entonces, no sé por qué contesto. No, yo sí sé, porque es perfecto. Es perfecto lo que acaba de contar, maestro. Sí. Ahora se oyó un poquito lejos. Pero, bueno, maestro, yo la verdad que, bueno, he querido hacer el live un poco más para escucharlo a usted, ¿no? No he estado muy pendiente de las preguntas, pero sí vi por allí una que hizo Thaís, que ella quería tal vez hablar un poco sobre el apego al sufrimiento y también a la zona de confort. Fíjate, sí. Apego al sufrimiento más o menos, Thaís, lo nombramos. El sufrimiento secuestra tu energía. Si vemos, como definimos al comienzo, lo que significa apego, como esa necesidad paralizante de algo, una necesidad que hace que todas tus fuerzas se lleven allá. Cuando uno sufre y no tiene herramientas para lidiar con ese sufrimiento, o mejor dicho, cuando a uno le duele algo
Dolor, no solo dolor físico, dolor en todas partes. Cuando uno se altera por algo y uno no tiene herramientas para lidiar con eso, ese dolor se extiende en el tiempo. Esa es la definición del sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, nos enfocamos tanto al sufrimiento, no debemos haber enfocados al dolor. Pero bueno, nos enfocamos tanto al sufrimiento porque no tenemos herramientas que definitivamente nos creen apego. Nos crea una necesidad de lidiar con ese sufrimiento o de subsanar ese sufrimiento paralizante en tu camino espiritual. Eso es el apego al sufrimiento. Para mí es mucho más frecuente. Lo hablo no solo como maestro espiritual, sino lo hablo como terapeuta. Es muchísimo más frecuente el apego al sufrimiento. Y para colmo, las personas no se dan cuenta. Enteran. Sí. No se enteran que están paralizadas en el sufrimiento. No se enteran. A las personas les parece incluso lógico sufrir y desgastarse y enfermarse. ¿Por qué? Porque tengo un problema, ¿cómo que no voy a sufrir? Eso hay que trabajarlo mucho. Eso lo trabaja en terapia. Y lo de la zona de confort también lo podemos ver desde un apego. Hablemos de forma general de la zona de confort. Sí, eso es otro tema. Todos nosotros tenemos lo que llamamos una zona de confort. Una zona de confort se puede ver como un estilo de vida. Un estilo de actuar, una forma de pensar, una forma de comportarse, de reaccionar. Uno tiene un estilo de vida, ¿ok? En la que uno se acostumbra a vivir. Acostumbrarse a vivir no quiere decir que uno viva bien, y sabroso. Uno se puede acostumbrar a vivir mal. ¿Okay? Y ese es tu zona de confort. Pero si es zona de confort, porque vivimos mal. Porque yo entiendo que es zona de confort cuando estamos confortables. Error. No se llama zona de confort porque estamos confortables. Se llama zona de confort porque nos sentimos seguros. Malamente, después de la zona de confort, que es un espacio muy limitado, y limitado quiere decir que incluso nuestro bienestar está limitado. Cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere mejorar, cuando uno quiere sanar, uno tiene que expandir su zona de confort. Uno tiene que salir. Uno tiene que hacer cambios en el estilo de vida. Si en esta zona de confort tú tienes un estilo de vida, para cambiar tu estilo de vida tú tienes que expandir. Se llama zona de confort porque la zona inmediatamente adyacente, imaginemos la zona de confort como un círculo, la zona que está justo detrás de esa cerca se llama la zona de miedo o la zona de pánico. Y uno tiene un apego a no tener miedo. Exacto. Sí. A nadie le gusta tener miedo. Uno puede estar mal, pero se le ofrece expandir. Muchas personas le dicen zona de incertidumbre. Es válido también decirle zona de incertidumbre. Lo que conoces, malo o bueno, está aquí. Cuando tú vas a salir de tu zona de confort, entras en la zona de incertidumbre. La incertidumbre generalmente da miedo, da pánico, por eso se le dice de ambas formas. Entonces, generalmente, nosotros estamos apegados a quedarnos como estamos. No importa que estemos mal. Yo no me voy a arriesgar a que a lo mejor, quién sabe, tal vez, me pueda ir peor. Exacto. O sea, ese a lo mejor, quién sabe, tal vez me puede ir peor, lo que hace es reforzarnos el apego de nuestra zona de confort. Generalmente uno descubre, después con la práctica, que ese general, tal vez, quién sabe, a lo mejor, me va peor, no es real. Porque siempre estás expandiendo. Lo que vas a tener es cambios. Hay otro tema gigante que es el miedo al cambio, que es lo mismo. Cambiar
No, Dios santo. Eso es muy visceral, eso es muy energético. Tu chakra base está establecido, tus energías están establecidas, y ampliar la zona de confort es como salir a otra zona de cacería. En esa zona de cacería no sabes que te vas a enfrentar. Sí, puedes encontrar mejores presas, pero no sé si es peor, no me arriesgo. ¿Okay? Entonces, esa zona de confort, nuevamente, es una zona paralizante. Exacto. Para llegar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Ampliar tu zona de confort. Dios es suficientemente grande como para que quepa en una zona de confort. ¿Okay? Dios no cabe en una zona de confort. Una persona que está buscando a Dios, ustedes, Virginia, que están en crecimiento espiritual, ustedes saben que jamás pueden volver a establecer ninguna zona de confort. Sí, Dios no cabe en ninguna. Dios no cabe, es mentira. Y yo me encargo de eso. Cuando están medio en zona de confort, empiezo a mover todo para que sigan expandiendo. Es necesario. Por eso, esa es una de las razones, está ahí, sí, Virginia, que el tema del desapego, el escenario ideal, yo diría único, para desarrollar el desapego es un escenario de crecimiento espiritual, donde jamás se te va a permitir volver a crear una zona de confort. Siempre vas a estar expandiendo, expandiendo, expandiendo. A punta de miedos constantes. Sí, supéralo. Creciendo vas a tener miedo, pero nadie te dijo que te iba a morir, que te iba a pasar algo malo. Lo único que vas a tener es miedo. Bueno, enfréntalo y sigues creciendo. Eso lo hace un maestro espiritual. Un verdadero maestro espiritual. Trata de que sus discípulos nunca establezcan una zona de confort. ¿Por qué? Porque detienen, se paralizan en esa búsqueda de perfeccionamiento de su relación con Dios. Dentro de la zona de confort no vas a tener más Dios de la que ya tienes. Y Dios es inmenso. Gracias, maestro, qué bonito. Maestro, si le parece, le voy a transmitir una preguntita más y tal vez lo pudiésemos dejar hasta allí, porque me parece que ha dicho cosas que son para reflexionar mucho y para digamos, no saturar, Sí. que no exploten las cabezas así tan. Sí. Mire, maestro, por allí vi una pregunta y disculpen porque en realidad live la idea era más escuchar al maestro que hacer tantas preguntas e igual pienso que la mayoría de las preguntas están respondidas a lo largo del live, ¿no? Pero por allí preguntaron ¿de dónde realmente surgen los apegos? ¿Desde dónde? ¡Wow! Los apegos no son más que necesidades humanas. El apego surge voy a decirlo muy poético, a lo mejor más cosas para reflexionar. El apego surge desde el desconocimiento de que somos seres espirituales. Cuando nosotros nos enmarcamos, nos reconocemos, tristemente, como seres terrenales, automáticamente te empiezan a saltar las necesidades terrenales. Necesidades terrenales que hay que satisfacerlas, por supuesto que sí, pero no con tanto esfuerzo. Perdón, con el esfuerzo necesario, no con tanto apego. ¿Okay? Las necesidades terrenales, los apegos surgen de allí. Una persona, mientras más apego tiene, es porque tiene una concepción de sí mismo como muy ser humano. Esto parece un contrasentido, porque cuando yo digo, tú eres muy buen ser humano, la gente, ay, qué lindo. No te estoy... No, es todo lo contrario, no es un piropo. Exacto, no te estoy alabando. No. Tú tienes que ser un ser espiritual, no un ser humano. Sí. ¿Okay? El ser humano tiene demasiadas limitaciones. Tú tienes que expandir. Ese concepto de ser humano no es el mejor que uno puede tener. Porque el ser humano tiene muchas necesidades. Si uno no descubre,
¿Ok? Perdón, el ser humano tiene muchas necesidades. Es normal que el ser humano tenga apegos hacia las cosas terrenales, porque el ser humano es terrenal. El ser humano no es espiritual. El concepto del ser humano desde el punto de vista místico, lo hablo como maestro místico, es un ser terrenal. Es normal. Entonces los apegos surgen desde un autoconocimiento o una autocreencia limitante de que yo soy un ser humano. Por lo tanto, tengo necesidades que tengo que afanarme en satisfacer. Es lo principal que tengo que hacer porque principalmente soy ser humano. Si uno empieza a descubrirse como ser espiritual, empieza la balanza, tú para ser un ser espiritual, tú tienes que bajar a tu concepción de ser humano. Si tú empiezas a reforzar tu ser espiritual, la parte humana baja. De hecho, es un momentito. Y como la parte humana es la que tiene apegos, la cantidad de apegos empieza a bajar. Automático. Muchas veces me dicen, maestro, ¿cómo quito mis apegos? Empieza a ser espiritual. El ser espiritual, en tu ser espiritual, en tu esfuerzo para ser espiritual no caben los apegos. Si tú te afanas, si tú te esfuerzas en ser espiritual, automáticamente estás tirando por tierra todos los apegos. Los apegos no los tienes que trabajar. ¿Cuántas veces no me buscan a mí como terapeuta? Quiero trabajar en el desapego A. No te puedo ayudar. Mientras tú te sigas sintiendo ser humano, ese apego lo tienes que respetar. Yo no te lo voy a quitar. La única forma en que ese apego empiece a difuminarse, que cada vez sea menos intenso, es tú aprendiendo y esforzándote por ser espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo, permíteme aclarar esto un momentito, que uno empieza a ser más espiritual y deja de ser tan humano, otra vez me enfrento a los términos tergiversados. Parece ser que un menor ser humano es una persona más problemática, menos humana. No tiene nada que ver. Sí. ¿Okay? Una persona espiritual es, por definición, una persona más espiritual es, por definición, una persona menos humana. Son dos cosas diferentes. Una persona humana es una persona terrenal. Una persona más espiritual es una persona menos terrenal. ¿Ok? No quiere decir que una persona espiritual, por dejar de ser más humana, o por dejar de ser tan humana, sea mala gente, sea intratable, sea insensible. No quiere decir eso, porque la parte emocional también lo incluye. ¿Okay? La parte emocional también incluye a una buena gente, una persona cariñosa, una persona empática. La parte espiritual lo incluye. Solo que la parte espiritual tiene muchas más cosas que la parte humana no tiene. ¿Ok? Entonces, cuando uno se hace espiritual, que yo digo que la humanidad baja, no es que pierdes tu humanidad. Lo que haces es enriquecer tu humanidad. Y eso es una persona. Si acaso no me vayan a insultar por ahí. Qué bonita explicación, maestro. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿lo dejamos hasta aquí? Yo pienso que sí, maestro. Sí. ¿Usted qué opina? También. Siente. Maestro, Las personas, mira, tenemos 42 personas y pueden estar así. sí, es que yo lo veo así porque de verdad en un momento que usted hizo una explicación, mi propia cabeza, y eso que yo he tenido la bendición de escucharlo y este tema en particular, leerlo y trabajarlo con usted, igual mi cabeza explotó en un momento. Así que, saliste otra vez de la zona de confort. ¿Qué quedará para los demás? Digo yo. Sí. Sí. No, muchísimas gracias entonces, Virginia. Maestro, muchas gracias y bueno, por favor, los que están con nosotros, seguir al maestro, Shani Shakti Ananda, a Guruseva Europa, Guruseva Venezuela, que es como nuestra casa matriz, y bueno, y buscar también los escritos en el blog del maestro sobre este tema y sus videos, que todo tiene muchísima enseñanza.
para que se les siga explotando en la cabeza. Dios te bendiga. Amén, Namaste, gracias maestro. a todos. Gracias, maestro.